Leemos así la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia que bendice al Señor dice, amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así pues, nos examinemos a nosotros mismos. Si nos examináramos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. He titulado en esta noche esta palabra, con corazón limpio en la mesa del Señor. Con corazón limpio en la mesa del Señor. Porque es importante que usted y yo como iglesia de Jesucristo conozcamos, amén, qué demanda el Señor, qué pide el Señor que haya en nuestro corazón y que no haya al momento de acercarnos a la mesa del Señor. Y no, en esta noche no vamos a oficiar la Santa Cena, será el domingo que viene. Por eso le estoy dando la palabra para que se vaya preparando. Porque la seriedad que tiene la cena del Señor debe ser puesta en alto en nuestras vidas, ya que la institución de la cena del Señor fue establecida por nuestro Señor, primeramente dando el ejemplo a los apóstoles antes de partir. Y el apóstol Pablo, que había recibido la revelación directa de parte del Señor sobre la interpretación de lo que significa la cena del Señor. De la forma misma en que él había recibido el Evangelio, de esa misma forma había también recibido la autoridad para hablar acerca de la cena del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 11, encontramos al apóstol diciendo, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según el hombre. O sea, lo que yo estoy enseñando no me lo enseñó nadie. Ni Gamaliel, que fue mi maestro, me enseñó lo que yo le estoy enseñando a ustedes, que dice la palabra. Sino que dice, el Evangelio no fue anunciado por mí, no según el hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vemos al apóstol camino a Damasco, teniendo la experiencia más grata de su vida y alarmante de su vida, pero reveladora al mismo tiempo, porque cuando él escucha aquella voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él puede entender que no era hombre alguno quien daba aquellas palabras, sino que él pudo entender que era el Señor, que era Dios mismo que estaba llamando su atención. Por eso él puede decir en la travesía y en la búsqueda subsiguiente a ese evento que el mismo Jesucristo les reveló aquella palabra. También entonces había recibido las instrucciones para la cena del Señor. Por lo que ahora lo vemos con autoridad en el versículo 23 diciendo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo recibí del Señor
lo que también os he enseñado. O sea, con el mismo que me enseñó el Evangelio, es el mismo que me ha enseñado para instruirles a ustedes lo que es la cena del Señor. Lo que es la seriedad de la cena del Señor. Lo que como debe estar el corazón preparado para participar de la cena del Señor. Sabemos que hoy en día en muchos lugares la cena del Señor es un evento más, lamentablemente. Se vuelve tan rutinario que ya las personas no piensan ni en el significado de ella. Pablo tiene unas palabras que decir acerca de esto. Al celebrar esta cena, llamada también la Eucaristía, recordamos y conmemoramos el sacrificio salvífero del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora hay un peligro cuando se toma la cena del Señor indignamente. Y cada creyente debe preparar su corazón, debe presentarse limpio y sin pecado delante del Señor. Y si ha caído y si ha pecado, debe arrepentirse. Y debe buscar el perdón. Y debe anhelar un reencuentro con el Señor. Otra cosa, y es en caso de que haya rencores en algún hermano creyente dentro de la misma iglesia, debe haber una reconciliación. Deben reconciliarse. No aquí, después de la cena, o sentado o parado al tomar la cena, antes de llegar a ella. Es importante, gloria al Señor, que como creyentes entendamos la seriedad, gloria al Señor, de recibir la cena del Señor, de poder participar de la misma. Y no es para tomar miedo, porque el apóstol es bien claro en lo que dice, sino es para crear una conciencia clara en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, gloria al Señor, de lo serio que es participar de la cena del Señor. Hablamos de lo que es participar de la cena del Señor indignamente, y eso merece una explicación, porque quizás nos preguntamos, hemos escuchado eso muchas veces, pero ¿qué realmente significa? Bueno, indígname, el adverbio indigna, el dignamente, es no darle valor. Si alguien participa de la cena del Señor ligeramente, frívolamente, sin la reverencia, sin la gratitud, o en pecado, teniendo rencor contra el hermano, está participando de la cena del Señor indignamente. Esos son los puntos importantes. Si hay pecado, si hay una mente ligera en lo que significa la cena de, vamos a salir de este paso rápido. Dame el pan, dame. Eso es tomar la cena del Señor indignamente. Sabemos entonces que acercarse a la mesa del Señor debe acercarse con fe. Debe acercarse creyendo. Debe acercarse comprendiendo lo que significa lo que estoy haciendo. Óigame, nosotros nos cuidamos mucho de seguir malos ejemplos como creyente, ¿verdad que sí? Yo sé que usted lo hace. Amén, de seguir los malos ejemplos del mundo. Porque sabemos que no todas las actitudes ni todas las costumbres son buenas. Por lo cual entonces, como hijos de Dios, es importante que sigamos los parámetros establecidos, Señor, en la palabra del Señor, para que podamos nosotros participar de la cena del Señor y esta experiencia sea, Señor, lo significativa que pueda ser en nuestras vidas. A veces pensamos, la cena del Señor, wow, qué tremendo, qué hermoso. Pasamos con una expectación, voy a recibir algo de parte del Señor, y a veces no pasa nada. ¿Por qué? Muchas veces no hay ni fe. Muchas veces está haciendo por costumbre. Muchas veces está haciendo simplemente por cumplir. Y otras ocasiones vemos también muchos creyentes en el Señor que simplemente se quedan sentados y no quieren participar, no recuerdan la cena del Señor, no recuerdan el sacrificio por alguna razón o causa. Tampoco está bien. La palabra del Señor nos dice claramente cómo debe ser.
Primeramente, debe haber un examen espiritual. Tengo que examinarme a mí mismo. El versículo 11, 28, el capítulo 11, versículo 28, el Señor nos dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Entonces es importante poder mirar, observar, el poder probarnos. Perdón, el versículo 28 está por allí. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Nadie puede hacer una prueba por usted. Nadie puede examinarse a sí mismo como usted lo puede hacer ante la presencia del Señor. Por lo cual el consejo paulino, el Señor les pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces el apóstol está dando la manera en que podemos nosotros examinarnos a nosotros mismos, saber que estamos, en qué posición estamos antes de llegar a la cena del Señor. ¿Cuáles son las motivaciones? Las acciones nuestras deben ser examinadas. No tan solamente mi acción y la manera de yo comportarme cuando entro por esas puertas hacia acá, sino es cómo estoy viviendo mi vida diariamente. Estoy viviendo a la estatura de la palabra del Señor. Estoy verdaderamente llevando el nombre de cristiano y poniendo a Dios por alto en todas mis acciones, en mis actitudes, en mi manera de hablar, en mi manera de expresarme, o estoy dando lugar a que haya dudas. ¿Cuáles son las motivaciones? Tenemos que examinarnos. Este examen interior indicará si nos acercamos a la mesa del Señor con los motivos adecuados y en obediencia al Señor, o simplemente lo estoy haciendo porque el pastor dijo vamos a pasar al frente, vamos a participar. Debe nacer en el corazón una motivación en cada creyente, un fuego que arde en cada creyente. Gloria al Señor, que cuando decimos vamos a participar de la cena del Señor, oh, yo amo a Cristo y como lo amo tanto por lo que hizo por mí, yo quiero recordar, yo quiero ser parte, yo necesito estar allí, yo necesito recordarle al mundo también lo que Cristo hizo por mí. Entonces, lo que está diciendo Pablo no es negativo. La exhortación del apóstol no es negativa. Él no está diciendo en ningún momento, no tome la mesa del Señor. Absténgase de la mesa del Señor. En el versículo 28 nos está diciendo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y no se queda ahí, sino dice, y coma del pan. Después de haberse examinado, después de haberse probado, después de saber que todo está bien y en su lugar, entonces no se abstenga, sino participe de la mesa del Señor. Por lo cual entonces no es negativo aquella exhortación paulina, aunque parece fuerte. No dice que no lo hagamos, no dice que abandonemos la mesa del Señor porque llegó un pensamiento, sino que siempre damos tiempo para pararnos al frente, para estar en la presencia del Señor. Y que si algo a última hora llega al pensamiento nuestro, yo pueda decir, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, perdóname si en algo yo he faltado, perdona mis ofensas, pero yo necesito participar de tu cena, yo necesito que tu Espíritu Santo ministre a mi vida, a cada vez que yo tomo el pan en la mano, cada vez que tengo el vino y recuerdo tu cuerpo partido y tu sangre derramada. Oh, aleluya, qué hermoso, es que no hay nada mejor para el creyente que recordar el sacrificio de la cruz. Si no fuera por el sacrificio de la cruz, ni usted ni yo estuviéramos acá.
no estuviéramos presentes, no estuviéramos en este lugar. Entonces es importante participar de la cena del Señor. Es importante que podamos nosotros permitirle al Espíritu Santo que ministre a nuestras vidas durante esa ceremonia tan solemne, tan hermosa. Gloria al Señor. Entonces hay un consejo para el creyente de parte de Pablo. El creyente debe mirar su interior, debe mirar su corazón, debe mirarse por dentro. Gloria al Señor. Y luego que se ha mirado por dentro, que ha visto su corazón, que ha visto sus pensamientos, que ha mirado sus actitudes y honestamente ha llegado a una conclusión que el Señor le ha perdonado, coma con fe de la mesa del Señor. Coma con fe, gloria al Señor, creyendo. Coma con fe así el pan. Tome con fe también de la copa, gloria al Señor, y recuerde, gloria al Señor, lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso el examinarse es importante. Hay personas que predican en contra de autoexaminarse. Y es que el autoexaminarse en alguna parte tiene a su razón. Siempre te va a dar de menos. Siempre te vas a conseguir falto ante la presencia del Señor. Pero es bueno, porque si no nos autoexaminamos, si no nos miramos por dentro, puede que un día se me olvide y me encuentre como que estoy por arriba, demasiado alto, como que ya no necesito tanto leer la palabra, como que ya no necesito tanto doblar rodillas, como que ya no necesito tanto buscar de la presencia del Señor, porque ya yo me sé demasiadas cosas, porque ya yo entiendo demasiadas cosas, porque son demasiados los años sentado en un banco de una iglesia, son tantos años haciendo cual o tal ministerio. No. El apóstol dice, tenemos que examinarnos. Esto no es cuestión de rango, no es cuestión de posición, no es cuestión si es el pastor, no es si es el diácono, no es si él es, ahora Señor, el ujiero, el presidente de la dama de los caballeros o la capitana de los niños. Es cuestión de que somos creyentes y en Cristo Jesús somos un solo pueblo, somos iguales ante la presencia del Señor. Óigame, y yo tengo entendido que Dios trata con sus siervos. Y que Dios llama y Dios respalda. Pero el que yo esté aquí sentado no me hace diferente ante la presencia del Señor delante de ustedes. Tengo que guardar la misma reverencia. Tengo que tener el mismo respeto. Tengo que presentarme ante el Señor con el mismo corazón, contrito y humillado. Porque si mi corazón no está contrito y humillado, dice la palabra del Señor, que Dios lo rechazará. Gloria al Señor. Y ahí está el peligro de tomar la Santa Cena o la mesa del Señor indignamente, con irreverencia. Por lo cual hay un peligro por ser irreverente. Versículo 29 nos dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Hay peligro. Ay, pero pastor, yo pensaba que ya entrar por la iglesia y estar entre la presencia del Señor, ya todo está resuelto. No, aquí también hay reglas. Aquí también Dios haya puesto unos parámetros por los cuales debemos seguir, de cómo servirle, de cómo allegarnos a Él. Gloria al Señor. Óigame, Dios es celoso. Es celoso con sus hijos. Dios es santo y demanda que usted y yo también seamos menos. No. Sed vosotros también santos en vuestra manera de vivir. Es importante la santidad. Porque dice la palabra que ayúdeme a predicar, yo sé que usted se lo sabe, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces hay un peligro con llegar a la mesa del Señor, amén, irreverentemente. La palabra que habla allí, la señoría, es juicio. La palabra hebrea dice crima, castigo, sentencia, significa condenación.
Pablo no intenta declarar que las personas que se acercan a la mesa del Señor sin las calificaciones espirituales, las que se acercan allí todavía con un poquito de duda, están condenadas eternamente. Eso no es lo que está diciendo allí. Gloria al Señor. Ya simplemente está levantando una voz de alerta. No te acerques a la mesa del Señor irreverentemente, porque hay peligro, porque corres una oportunidad de que algún juicio llegue a tu vida, alguna condenación de parte de Dios. Y esta sí es de parte de Dios. Hay veces que llegan problemas, enfermedades, situaciones a nuestra vida, decimos el diablo. No, no todas son del diablo. Hay veces que Dios pone su dedo, y cuando Dios pone su dedo deja huella. Gloria al Señor. Así que el apóstol está diciendo que la acción, lo que él dice es que esta acción es llegar irreverentemente ante la mesa del Señor, acarrea una culpabilidad. Acarrea, gloria al Señor, un peligro. La persona que no ha sabido hacer la distinción entre la cena del Señor y Burger King tiene un problema. Y eso es lo que dice el apóstol. Eso es irreverencia. La persona que no sabe distinguir entre lo que es servir al Señor de corazón y llegar con la actitud, gloria al Señor, correcta ante la presencia del Señor, no ha aprendido que la cena del Señor tiene una gran importancia. Tiene que haber una distinción. No podemos ver el pan, el vino, gloria al Señor, igual que un refresco y que una galletita. Hay un significado muy diferente en ello. La advertencia del apóstol es clara, y es que puede venir el juicio de parte de Dios. Al tomar la cena indignamente puede venir juicio de parte de Dios. Puede venir castigo de parte de Dios. Algo, una condenación puede llegar a la vida de la persona, y esta condenación y juicio de parte de Dios, él mismo declara de qué manera puede llegar. Trayendo enfermedad, número uno. Alguna enfermedad corporal. Y no se queda ahí, sino que dice aún muerte física. Y Dios mata todavía. Ay, la palabra del Señor está plasmada de ejemplos donde Dios puso su mano. Amén. Específicamente no vamos muy atrás. La iglesia estaba en sus comienzos. Había un gozo y una alegría, y los creyentes estaban aleluyando todo el tiempo. Habían recibido el Espíritu Santo. Están desparciéndose por toda Jerusalén. Están saliendo de Jerusalén. Están gozosos. Los apóstoles están atendiendo a la iglesia. La gente están vendiendo las propiedades. Le dan el dinero a la iglesia para atender las viudas, los menesterosos, y para que la iglesia siga hacia adelante. Y llegan dos individuos. Y aquel matrimonio había hablado en su casa, y decimos, bueno, ¿qué tú crees, Zafira? Acabamos de vender la propiedad. Le vamos a decir a los apóstoles que la vendimos en tanto. Está bien, Ananías, lo que tú digas. No hay problema. ¿Tienes el cuento claro? Sí. ¿Sabe lo que va a decir? Sí, sabemos lo que vamos a decir. ¿Y qué hicieron? Usted sabe la historia. Llegaron frente a los apóstoles. Llegaron frente a Pedro. Y cantamos un coro que dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Qué gozoso, ¿verdad? Qué bonito, pero así mismo también Dios usaba. De esa manera que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. También había celo de parte de Dios con esa sombra. Había celo de parte de Dios con esa presencia. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo andamos ante la presencia del Señor. Y no puedo venir delante de la presencia del Señor con un corazón sucio, gloria al Señor, pretendiendo que todo está bien. Si no, tengo que examinarme y decir, Señor, si hay algo que estorbe, si hay algo que no es de tu parte, quítalo de mi vida. Ananías, qué bueno verte. ¿Cómo está? Dios te bendiga. ¿Qué viene? Apóstol Pedro, ¿sabe qué? Lo que me ha pasado, una cosa tremenda. Yo llamé a Realtor y me pusieron el sign, pero en 24 horas la propiedad se vendió. Y aquí traigo el dinero. Todo el dinero, Ananías. Todo. Porque es que la devoción mía del Señor es tanta. Porque yo amo tanto al Señor. No busques eso en la Biblia porque no aparece. Pero es que yo amo tanto al Señor.
Y amo tanto el ministerio que simplemente yo lo que quiero es darlo todo. Mira, aquí está toda mi ofrenda. ¿Estás seguro, Ananías? ¿Completita? Sí, completita. ¿Cuáles fueron aquellas palabras? Le has mentido al Espíritu Santo. Cayó muertecito. Cayó redondito. Ven, por haber jugado ante la presencia del Señor. También encontramos entonces a Zafira regresar y mira, y ya llegó Ananías por acá. Sí. Te trajo la ofrenda. ¿Y cómo está eso? ¿Verdad que va a ser buena esa ofrenda para la casa del Señor? ¿Verdad que va a servir para las viudas? No, tremendo. ¿Y verdad que vendieron la propiedad en tanto? Sí, lo que te dijo Ananías. Eso fue. Y como que el mareíto. Ay, Zafira, pero ¿qué está pasando? Ay, pero es que como que siento como un temblor. Ay, es que le has mentido al Espíritu Santo también. Por aquellos que acaban de llevarse a tu marido, te van a llevar a ti también. ¡Pah! Y ahí cayó también, muerta ante la presencia del Señor. Óigame, le servimos a un Dios vivo y de poder. Que Dios sea misericordioso con nosotros, sí, Él es misericordioso. Pero cuando jugamos con la presencia del Señor, cuando jugamos con Dios, cuando jugamos a la iglesia, Dios llega un momento que dice: hasta aquí llegaste, voy a alar toda la cuerda de misericordia y se te acabó el tiempo. Pastor, ¿qué pasó hoy? Si me gustaba mejor el mensaje de la semana pasada. Óigame, el Señor tiene para todos nosotros algo nuevo. Algo nuevo, porque es que nos ama tanto el Señor. Es que nos ama tanto el Señor. Amén, para que no caigamos en circunstancias, no caigamos en situaciones que nos van a causar dolor. Y no tan solamente dolor, perdición eterna. Entonces, abra el versículo 20, el versículo 30 nos dice por allí, perdone que no lo tenía aquí directamente, porque por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y otros duermen. ¿Qué ha pasado? Ha habido algunos que se han encontrado ante la presencia del Señor, han tomado la cena irreverentemente, se han enfermado y se están debilitados. Gloria al Señor. Hay una advertencia, puede sobrevenir juicio de parte de Dios, trayendo enfermedad, trayendo muerte. Cuando habla allí de debilitados, gloria al Señor, la palabra es astenés, significa enfermedad. Enfermedad. Debilitados significa invalidez o achaques. Problemas, enfermedades que llegan a la vida. De aquellos, amén, que toman la palabra de Dios livianamente. No tan solamente dice, hay algunos que están debilitados entre vosotros. Dice, hay unos que ya duermen. La palabra dormir se usa en el Nuevo Testamento en muchos lugares. Gloria al Señor. Y la palabra viene de komanumai. Esa la busca después, que yo mismo puedo decirla bien. Usada con frecuencia. Amén. Y aquella significa aquellos que mueren en Cristo. Están dormidos. Ahora, esta declaración del apóstol aguanta mucha gente en las bancas al momento de la cena del Señor. Porque se acuerdan siempre de que no se puede tomar la cena del Señor irreverentemente o indignamente. Mejor yo me quedo aquí y yo estoy segurito. Ya nada me va a pasar porque no estoy yendo allí. Óigame, Dios siempre está mirando ¿qué? El corazón. Dios está mirando el corazón. Entonces, todo lo demás que yo hago ante la presencia del Señor, todo lo demás que yo participo ante la presencia del Señor, si mi corazón no se siente digno de llegar ante la presencia del Señor y comer de su mesa, tampoco puedo hacer otras cosas, porque no debe haber una acción diferente. Es verdad, es una actividad solemne, una ceremonia solemne, gloria al Señor,
pero yo doy alabanza al Señor todo el tiempo. Yo adoro al Señor todo el tiempo. Yo confieso la presencia del Señor todo el tiempo en mi vida, por lo cual no debe ser diferente de allá o de aquí, gloria al Señor. Pero esta declaración del apóstol no es para tomar miedo. Había un pastor que decía: sonría, Cristo le ama. No es para coger miedo. Es simplemente para despertar, para levantar la visión del hombre, para despertar al hombre y decir: hay salvación de parte de Dios, para despertar la mente del hombre y decir: en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación, en aquella cruz del Calvario, en esa sangre derramada hay poder. En la sangre de Cristo Jesús tenemos vida, en la sangre del Cordero de la cruz tenemos también sanidad para nuestro cuerpo. Entonces también se participa de la mesa del Señor reverentemente. Versículo 31 nos dice: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríais juzgados. Ahí está la solución. No me tengo que quedar sentado. No tengo que excluirme de la bendición de poder proclamar el nombre del Señor, de darle testimonio al mundo de que Cristo me salvó. Ya que cuando tomo aquel pan en mi mano, cuando tomo aquella copa en mi mano, proclamo que el mismo Rey y Señor que murió por mí, también viene un día por mí. Gloria al Señor, que regresa a esta tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Si nos examinamos, no seremos juzgados, porque nos da tiempo para llegar al Señor y decirle: Señor, perdóname, salud. Mas siendo juzgados, dice el versículo 32, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces hay un juicio declarado de parte de Dios para aquel que es irreverente. Pero también hay una manera de llegarse a la mesa del Señor con reverencia. Y un corazón, dice la palabra del Señor, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Por lo cual entonces, el Señor, de vez en cuando, sabemos que, como que nos castiga. Como que nos da su palmadita. Como que nos da su pellizconcito. Amén, no voy a hacer esas cosas. El Señor lo recibimos en el castigo del Señor de muchas formas. La amonestación de parte del Señor en muchas formas. Gloria al Señor. ¿Y será que entonces el Señor no me quiere? ¿Que mi Dios no me ama? Usted que es padre sabe por qué usted lo hizo. Si sus hijos ya están grandes. Si usted está criando, usted sabe por qué lo hace. Y es porque ama a sus hijos. Es porque ama a sus hijos. Es porque no quiere verlos perdidos en el mundo. Es que quiere verlos que sean hombres y mujeres de bien. Amén. Los viejos de antes muchas veces castigaban duramente. Gloria al Señor. Y muchos se rebelaban. Pero mire, la mayoría andaban derechito. Entendían el mensaje claro. Amén. Que había que mantenerse firme. Había que mantenerse derechito. Y en que en la casa de papá y de mamá había unas reglas. Había una manera de vivir. Óigame, como Cristo nos ama, como Él nos ama a nosotros también, quiere que caminemos derechitos. Imagínese a Dios desde allá arriba mirándonos a nosotros y decir: mira mi hijo, va de lado a lado. Y mira cómo tropieza. Y se tropieza con aquella situación, se tropieza con aquella situación. Pero mi hijo amado, qué cabezón eres, compadre. ¿Por qué no te enderezas? Entonces, con la mano poderosa que tiene y de amor que hace. El salmista decía mejor que yo le acabo de expresarle en esta noche. Decía: su vara y su callado me infundirán aliento. ¿Verdad que suena mejor? Su vara, se puede decir hasta con una sonrisa. Su vara y su callado me infundirán aliento. ¿Y qué es la vara y el callado? Óyame, no son tampoco una cosa muy allá que digamos. No están muy acolchonaditas tampoco. Una
tiene un eso para alarlo cuando se está moviendo fuera de lugar. Amén. Cuando se fue por allí, por un lugar donde no puede, mire, le mete allí el cayado y lo aló. Lo volvió a meter en su lugar. Y allá la vara, pues, mire, puya un poquito, da un golpecito por acá y los mantiene a la ovejita en su lugar. ¿Verdad que sí? Pero ese es el Padre que ama. Ese es el pastor que ama. Gloria al Señor. Ese es nuestro papá. Ese es nuestro Señor. Gloria al Señor, que no busca que nos perdamos, que nos vayamos por el despeñadero, sino quiere que caminemos juntos, que caminemos cerca de Él. Óigame, y David conocía lo que era estar bajo ese amparo. Él sabía de cerca lo que era tratar con aquellas ovejas difíciles. Y él entendía, gloria al Señor, que la compasión del pastor hacía toda la diferencia del mundo. Por eso es que cuando Dios castiga, también tiene una mano de bálsamo, que también trae alivio. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Siento dolor en mi corazón, siento dolor en mi vida. Me duele muchas veces hasta pensar que una vez más caí de tu presencia. Me duele muchas veces aún saber que cuando me propuse mantenerme firme, volví otra vez a tropezar. La oveja alcanzaba un gran dolor, se enfermaba, comenzaba a padecer. Y esto no está en el mensaje porque yo estoy hablando de la cena del Señor. Pero el Dios mismo que saca la vara y castiga y pone en su lugar, también se llega a sus hijos y va cerca de ellos. Óigame, porque el maestro decía que el pastor tenía que estar cerca de la oveja, tenía que acercarse a ella. Amén. Entonces, si había una situación difícil, amén, que la oveja estaba atravesando, el pastor podía acercarse a la oveja y decir: yo estoy aquí, no te preocupes, todo está bien, no tienes por qué temer. You don't have to be afraid. God is with you. God will support you. Even when you see it so far, He's there. He's around you. He's taking you by the hand. And He's saying, don't worry about it. If you are faithful, I am more faithful. I'm going to be there for you. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. No hay nada por qué temer, porque la presencia del pastor, del Señor, del Rey de Reyes, del Señor de Señores está conmigo. Cuando voy a la cena del Señor, me he examinado, he mirado mi corazón, he visto las circunstancias, pero le he podido decir al Señor: Señor, gracias, porque traes a mi vida aquellas cosas que yo sé que son fluctuaciones, pero que son aquellas cosas que tú puedes reparar, que tú puedes arreglar en mi vida, que yo mismo no puedo hacer por mí, que yo mismo no puedo declarar ya hechas, pero tú puedes. Tú me sanas, tú me restauras. El Padre, el Señor que ama, nuestro Dios, cuando ama también castiga. Simplemente para que sepamos que aún la varita del Señor es una demostración de amor. La varita del Señor no es porque nos ha dejado de querer. No es porque nos ha dejado de amar. No es, oye, porque ahora ya no quiere tener una comunión conmigo. El Señor ha tomado la varita
Y me ha puesto así por las piernas unos golpecitos, simplemente diciendo: mijito, hijita, te amo, y como te amo tanto, enderézate por favor, que el mundo va a corrupción, el mundo se está perdiendo y tú no puedes perderte. Yo di mi vida por ti, yo me sacrifiqué por ti. ¿Qué quiere el Señor? Muchas veces a través del castigo, a través del tironcito, nos quiere decir: sepárate del mundo, mi hijo. Sepárate del mundo, mi hija. No seas como el mundo. No actúes como el mundo. No hables como el mundo, porque el mundo va a ser condenado. Y si tú estás como el mundo, vas a ser condenada con el mundo. Para que no seamos juzgados con el mundo. Versículo 32. Por eso el Señor nos exhorta. Por eso el Señor nos habla a tiempo. Amén, para que no seamos juzgados con el mundo. La palabra de Dios, sus mandamientos, son para que los hagamos. Lo que está escrito en esta palabra, en este libro infalible, en esta inspiración del Espíritu Santo, y cada ordenanza que está allí, es para que lo obedezcamos. Es para que la creemos, la creamos, la internalicemos. Es para crecer en nosotros, desarrollar en nosotros obediencia ante Dios. Mire, hay veces que somos capaces de obedecer más al jefe y a la jefa que a Dios mismo. El jefe dice: ¿ves ya esto? No hay problema, para allí voy. ¿Ves ya esto otro? Para allá voy. Y lo voy a hacer. Pero Dios dice: quiero que te levantes, quiero que vayas, que hagas esto. Ay, deja ver si puedo. Entonces, el Señor está demandando de nosotros también. Gloria al Señor. Entonces, la palabra, sus mandamientos son para que los hagamos. Y a través de esa obediencia en el Señor vamos a crecer y nos vamos a fortalecer. Versículo 33. La exhortación paulina es que no miremos la cena del Señor como cualquier otra comida. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Históricamente yo le puedo decir qué estaba pasando en Corinto, pero eso no le voy a darle ese detalle. A mí me interesa que usted entienda lo que hacemos nosotros. En Corinto estaban pasando eso y muchas cosas más. Había mucho desorden en la cena del Señor. Pablo está un poco molesto con la situación que está pasando aquella iglesia y le advierte que tienen que arreglarse, que tienen que entrar en orden, porque si no van a ser condenados como el mundo. Por lo cual, él le da unas instrucciones en la cena del Señor. No llegue como que no ha comido en un año. Llegaban desesperados. ¿Y dónde está la comida? Y vamos a meter... No. Pablo dice: hermanos míos, cuando reunís a comer, espera unos a los otros. Esto no tan solamente aplica a la cena del Señor, sino en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la reunión, en los hermanos. Él quería que la cena del Señor no fuera vista como esa reunión que ellos tenían para socializar, ese ágape cristiano que es tan hermoso. No quería que confundieran las dos, sino que supieran que la cena del Señor es diferente al arroz y las habichuelas, que la cena del Señor es diferente al bistec y a las papitas, que la cena del Señor es seria. Gloria al Señor. La cena del Señor conlleva un espíritu, el Señor dado al Señor, un corazón humillado ante la presencia del Señor, que entiende, que comprende el significado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por su iglesia, por su pueblo, por usted y por mí. Gloria al Señor. Versículo 34, comida de esta forma: y si alguno tuviere hambre, coma en casa.
¿Tienen hambre, muchachos? Coman en la casa. La cena del Señor no puede ser, no es para llenarse. Estamos conmemorando algo glorioso. Estamos conmemorando algo santo. Amén. El apóstol dice más adelante, dice, y hay otras cositas que están fuera de orden y yo las voy a arreglar cuando fuere. Ay, ¿qué va a hacer Pablo? El Espíritu Santo usó a siervo Pablo, al apóstol Pablo, para darnos a nosotros unas instrucciones, para enseñarnos hoy en el siglo XXI cómo Dios quiere que nos presentemos a su mesa. Él ha preparado todo. El propósito del Señor es recordar la obra redentora de Cristo. El propósito de la cena del Señor, la razón por lo que lo hacemos, es recordar que un día en la cruz del Calvario Él dio su vida por mí. Que yo no estaba quizás en ni noticia, que mis padres no estaban en la noticia, pero ya Él me había visto, ya Él me había señalado, ya Él había dicho, hay un hijo que va a nacer, hay una hija que va a nacer, y en tal año, en tal día, en tal fecha, le va a dar mi corazón. Y por Él estoy muriendo. Óigame, cuando pensamos de esa forma, que Dios me vio antes que yo naciera, que Dios la vio usted antes que naciera, que Dios tuvo misericordia de nosotros antes que existiéramos. Amén, que Dios nos vio en el principio. Gloria al Señor, como dice su palabra, gloria al Señor. Tenemos que venir con reverencia. Tenemos que venir con el corazón humillado. El propósito es recordar la obra redentora de Cristo. Traer a la iglesia a una unidad en el Espíritu y a una demostración de amor. Por eso la cena del Señor no comienza en contiendas ni termina en contiendas. Y cuando la cena del Señor se está llevando a cabo, hay reverencia absoluta. Absoluta. Usted sabe lo que es absoluto. Ni una palabra fuera de lugar. Nada puede ocurrir que no sea lo que Dios está haciendo en el momento. Tenemos que tener cuidado y presentarnos ante la presencia del Señor con un corazón que verdaderamente haya entendido y haya comprendido lo que es el sacrificio de la cruz. Hay veces criticamos a diferentes sectas que tienen rituales y que son bien solemnes en sus rituales. Pero si hay una ceremonia en la cual debemos ser celosos, es la cena del Señor. Es momento de intimidad. Es momento de acercamiento. Es momento que espiritualmente nos vamos a conectar con el cielo. Óigame, tiempos anteriores, servicio de la cena del Señor, el que llegaba enfermo salía sano. El que llegaba con un dolor salía sin el dolor. ¿Por qué? Porque había fe. Y yo creo que todavía hay fe, iglesia. Yo creo que todavía hay pueblo de Dios que cree verdaderamente en acercarse ante la presencia del Señor, sabiendo que hay un Dios poderoso, gloria al Señor, que pone su mano, gloria al Señor, y sana, gloria al Señor, rescata, liberta, gloria al Señor. Y durante ese momento tan solemne, gloria al Señor, grandes cosas pueden pasar. Qué hermoso sería tomando la cena del Señor y el Señor llene con su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Mire, eso sucede cuando hay un corazón dispuesto. Cuando el ambiente ha sido preparado. Como pastor siento la responsabilidad. Y no es la primera vez que celebramos la cena del Señor. Pero el Espíritu Santo me había inquietado hablar más cercamente de lo que es la cena del Señor. La seriedad que lleva. Porque cuando nos acercamos a Dios,
creyendo verdaderamente en ese sacrificio, en el significado. Mire, por ahí enseñan, el pan se convierte en la carne. Eso es mentira. Quítese eso de la mente si usted lo ha escuchado, si lo ha creído en un momento dado. No hay ninguna transformación. Es simplemente un símbolo, pero es un símbolo, Señor, latente en nuestros corazones, que es significativo para nosotros como iglesia de Jesucristo. El saber que Cristo dio su vida por nosotros, que dio su sangre por nosotros. Por lo cual, la cena del Señor lleva a propósito de recordar el sacrificio, de unirnos espiritualmente en unidad y amor. Que sea eso lo que salga de cada comunión. Que sea eso lo que salga de cada oportunidad que vamos a la mesa del Señor. Que veamos la mano del Señor moverse en nuestras vidas. Sabemos que Dios nos ama. Y como nos ama, siempre pone una palabra para que estemos claros dónde Él está situado y dónde debemos estar situados nosotros. Él quiere que caminemos como Él camina. Un día me reía un poco porque el hermano José me hacía un cuento de aquel cangrejito. Y aquellos cangrejitos habían nacido y el papá cangrejo le estaba enseñando a caminar. Y tenía su varita en la mano para... Los cangrejitos comenzaban a caminar y decían, no, así no es. Se camina de frente. Aprendan a caminar. Y empiecen de nuevo. 1, 2, 3, caminen. Y volvía a los cangrejitos. No, así no se camina. Es de frente. Hasta que sabe que en todas las casas hay un hijo que es un poquito más vivo. Y el cangrejito pues más vivo se levantó y dijo, papá, pero camina tú a ver cómo es que tú haces para nosotros poder hacerlo. Por supuesto. Papá se propuso a caminar también y se fue de lado. Óigame, nosotros tenemos un Padre celestial y de Él aprendemos todas las cosas. El mundo no nos puede enseñar a nosotros a caminar de lado. Eso es para los cangrejos. Usted y yo como iglesia del Señor caminamos de frente. Dios le dijo a Moisés, parado a la orilla del mar, dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que marche. Marchar hacia el frente. Caminamos hacia el frente. Gloria al Señor. Aprendemos de Dios todas aquellas cosas y aquellas costumbres y aquellas enseñanzas que son de provecho para nuestras vidas. Lo demás sobra. Pero lo que Dios nos enseña, óigame, es para que verdad lo atesoremos en nuestro corazón.